Guatevisión presenta. Se hace para aquellos individuos que el gobierno de los Estados Unidos determina que deberían rendir cuentas por sus acciones. El diputado Julio Juárez de FCN Nación fue incluido por el Departamento de Estado en la famosa lista de la ley Magnitsky. Conozca una pequeña reseña de los sancionados por Washington en la ley Magnitsky, en la que se incluye a un congresista guatemalteco. Se ha logrado la incautación de armas de fuego. En total son una subametralladora, 3 revólveres, 3 pistolas, municiones de distintos calibres. Y la Policía Nacional Civil capturó a más de una decena de pandilleros del barrio 18. El grupo detenido se dedicaban al cobro de extorsiones y al sicariato. En los próximos días, pues espera que ya el presidente tome una decisión y lo publique oficialmente. El Ministerio de Trabajo trasladó ya los estudios para que el presidente decida sobre el futuro del salario mínimo, pero esta se ha aplazado. Y el diputado Roberto Villate sigue en resistencia de presentarse y entregar sus pruebas de descargo. Por sexta vez no se presenta a tribunales. Es momento de revisar los titulares internacionales y es que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó anoche de ser destituido por el Congreso. Y el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, celebró su victoria, donde las fuerzas independentistas revalidan la mayoría. Momento de ir al ámbito de los deportes nacionales y es que el actual campeón de fútbol guatemalteco, Antigua GFC, anunció el reinicio de sus actividades para enero de cara al Clausura 2018. Y en el deporte internacional, el sorteo de Libertadores repartió a los históricos candidatos del fútbol que no la tendrán nada fácil. Y en el mundo de los espectáculos, una buena noticia para todos los fanáticos de los musicales. Mamma Mía regresa ahora con nueva película. Y hoy hablamos de la sanción contra el diputado por la ley Magnitsky. Y prepárese para nuestra nota curiosa. En esta, Santa Claus, héroe persigue a un automovilista. Hablamos de una espectacular persecución de Papá Noel motorizado que pudo presenciarse por las calles de París. Esto es Viva la Noticia. Feliz viernes tengan todos, estimados televidentes, un gusto estarles informando desde esta hora de la mañana. Muy buenos días, Julio. Ya estamos finalizando la semana con muchísimas noticias, por supuesto, para compartirles, nacionales, internacionales, deportivas, así que por favor, continúen nuestra sintonía. Buenos días, Sara, buenos días a toda la audiencia que ya desde temprano nos acompaña. Estamos pues preparados para darle a usted todo el recorrido informativo, tanto del ámbito nacional, internacional, deporte y muchísimo más en esta mañana. Por supuesto que sí, termina la semana y es un día muy particular. De hecho, según las autoridades, y ya hablaremos de eso más adelante, se espera que este sea el día más transitado en la ciudad capital. Así es. Eso es así. Bueno, vamos a hablar entonces de un poco de lo que es el clima, ¿te parece? Porque ya estamos entonces acercándonos al fin de año. Temporada de bastante frío. Vamos a colocar entonces en pantalla para ver cómo amanece la temperatura actual en Guatemala. 14 grados centígrados es lo que tenemos en este día, con un cielo parcialmente despejado. Hablemos de la temperatura actual. Estamos a 14 grados. La verdad es que es una temperatura bastante cómoda para la hora que justamente son las 5:49 en este programa número 4033.
Tenemos que hablar también de lo que sucede en las calles a esta hora de la mañana. Es por eso que nos dirigimos para ver cómo se encuentra ya el tráfico en las distintas avenidas y arterias de la ciudad de Guatemala. Tenemos en pantalla el kilómetro 9 de Carretera El Salvador, en donde todavía pues podemos observar que el tráfico es bastante fluido para todas las personas que se disponen en este momento de salir de sus hogares. Ahora sí, revisamos totalmente en vivo las cámaras desde Calzada Roosevelt. Esto sucede precisamente a la altura de la 23 Avenida Calzada Roosevelt. El carril que usted ve del lado derecho es el que ingresa desde la ruta interamericana hacia el Boulevard Liberación, con un tránsito totalmente fluido por el momento. Eso es algo que vale la pena aprovechar. Continuamos este recorrido y tenemos en pantalla ahora la calle Martí, en donde de igual manera todavía vemos pues esa agilidad de tránsito vehicular. Todavía no tenemos congestionamiento, así que si usted se dispone pues todavía en este momento a transitar por esta vía, aún lo puede hacer con bastante libertad y sin prisas. Hay que tomar en cuenta que la Martí de por sí empieza ya en cualquier momento a tenerse el tránsito. Nuevamente vemos las imágenes de Calzada Roosevelt para poder luego cambiar al siguiente punto estratégico y que específicamente estamos hablando de Cayalá, este bulevar que viene en dirección a Zona 15. Por el momento también se encuentra bastante fluido, libre de obstáculo en este sector, pero de igual manera mucha precaución porque es uno de los puntos que también empezará a congestionarse en la hora pico de la mañana. Todavía pues los rayos del sol no salen, así que les recomendamos a todas las personas que lleven sus luces encendidas, esto pues para tener una mejor visibilidad, para poder ser vistos también y evitar cualquier incidente debido pues a la falta de luz que aún tenemos nosotros sobre la meseta central. Es momento entonces de iniciar ahora sí con las noticias nacionales más importantes para este día. Iniciamos en donde la Policía Nacional Civil realizó una captura de 18 personas integrantes del barrio 18. El grupo fue detenido porque se dedicaban al cobro de extorsiones y al sicariato. Y es que tenemos que mencionar que el Ministerio Público informó que durante los últimos 8 meses la estructura delictiva habría obtenido unos 78.500 quetzales, producto de actividades ilícitas. El modo de operar de los extorsionistas consistía en amenazar de muerte a sus víctimas, a quienes les exigían que depositaran los pagos en cuentas de banco del sistema. Bueno, luego mencionamos que las capturas se efectuaron durante allanamientos en Chiquimulía, Santa Rosa, La Gomera, Escuintla, Villacanales, San Miguel Petapa y la zona 7 de esta ciudad capital. Las personas detenidas fueron Dora Noelia Figueroa, Ingrid Roxana Hernández, Gary David Andrade Che, Jacqueline Andrea Mazariegos, Josué Estuardo Ruiz Oliva, Marta Concepción Poitán González, Marilyn Andrea Salazar y Sonia Ivette Danisa Quiñones. Nos movemos ahora a un tema relacionado con el Ministerio de Trabajo y es nada menos que el salario mínimo. Y es que el Ministerio de Trabajo trasladó ya a los estudios realizados para que el presidente decida sobre el futuro del salario mínimo. El miércoles el mandatario había anunciado una decisión para ayer por la tarde precisamente, pero esta se ha aplazado. De acuerdo con Morales, la medida dependerá de elementos macroeconómicos y la competitividad que el país podría perder de implementar una subida al salario del sector laboral. Sin embargo, no descartó que pueda darse este incremento. El análisis estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo y de Economía, en conjunto con la Comisión Tripartita del Salario. Esto incluye a empresarios y empleados, por lo que confía que todo se basó en planteamientos técnicos. La propuesta de los trabajadores fue de 135 quetzales diarios, mientras que los sectores de comercio y agrícolas no presentaron ajustes. Los delegados de exportación y maquila propusieron incremento por medio de la fórmula de la OIT. A tomar en cuenta que el presidente tiene de plazo hasta el viernes 29 de diciembre para publicar la decisión final en el Diario de Centroamérica. Tenemos que hablar también de la ley Magnitsky, en donde se vio afectado el empresario Julio Juárez. Este hecho pues emplea contra personas señaladas de abusos de derechos humanos y corrupción. El gobierno de Estados Unidos retomó la aplicación de la ley global Magnitsky contra personas que se cree están involucradas en serios abusos de derechos humanos y en corrupción. Fueron sancionadas 13 personas de diversas nacionalidades, incluido el diputado guatemalteco del Frente de Convergencia Nacional, Julio Juárez.
Además, las sanciones que contempla esta ley incluyen el retiro de visas para ingresar a Estados Unidos, la incautación de cualquier propiedad en el país norteamericano y la congelación de activos, como cuentas en bancos de ese país. Además, las empresas de esa nación tampoco pueden negociar con las personas señaladas. Esta ley fue creada en 2016 para sancionar a los responsables de la muerte del contador ruso Sergei Magnitsky, quien murió torturado en una prisión de Moscú después de investigar un fraude que involucraba a funcionarios rusos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala en un comunicado emitido este jueves que Juárez Ramírez es sospechoso de haber contratado sicarios y ordenar la muerte del periodista Danilo López, en cuyo ataque también murió Federico Salazar. El diputado Julio Juárez perdió el derecho de antejuicio en noviembre último para ser investigado por los asesinatos de 2 periodistas en Mazatenango, Suchitepeques, ocurridos en el 2015. Según el Ministerio Público, el diputado Juárez habría sido quien ordenó el ataque armado contra Danilo López. Habiendo ya repasado el tema de la ley Magnitsky, Sara, obviamente ese será el tema de este día y es por eso que directamente lanzamos la pregunta para que usted interactúe a través de las redes sociales. ¿Cree que más políticos deberían ser sancionadas por Estados Unidos con la ley Magnitsky, además del diputado Julio Juárez? La respuesta sí o no, y pues ya la lanzamos a través de nuestras redes sociales, en donde usted puede participar con el hashtag BLNSanciónEEUU. No se abstenga de emitir su opinión, por favor, porque será muy importante y por supuesto que más adelante estaremos leyendo algunos de los resultados de esta encuesta. Es momento de continuar con este recorrido noticioso e iniciamos con las noticias internacionales más importantes para este día. Nos trasladamos hasta el país de Perú, en donde otro funcionario pues también es afectado. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó anoche de ser destituido por el Congreso luego que la oposición no lograra los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo, tras una sesión parlamentaria que duró 14 horas. No ha sido aprobado el periodo de vacancia por casual de incapacidad moralmente permanente, dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tras la votación que arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones. Ganó el país y la democracia, dijo el portavoz de Kuczynski, Vicente Ceballos, tras la votación de este jueves en la noche que implicó una derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución del mandatario de 79 años. Kuczynski se defendió ante el Congreso por la mañana afirmando que jamás recibió un soborno en sus esfuerzos para evitar ser cesado por sus vínculos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. Denominado por la oposición fujimorista, el Congreso abrió un proceso de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, días después de que Odebrecht revelara que pagó casi $5 millones por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski mientras él era ministro. Varios manifestantes vestidos de presos salieron a las calles asegurando que el pueblo peruano defenderá su patria y que no quieren a los corruptos del Congreso y del Ejecutivo, además de solicitar una nueva constitución y una nueva elección. Nos movemos directamente a Cataluña y es que sí, efectivamente tenemos que hablar del triunfo, por decirlo de alguna manera, de los independentistas. Exactamente, los catalanes lograron mantener su mayoría absoluta en el parlamentario regional en las elecciones de este jueves. El partido antiindependentista Ciudadanos logró el mayor número de escaños en las elecciones del jueves en Cataluña, en las que, sin embargo, los separatistas mantuvieron su mayoría absoluta y pulsó contra el gobierno español en la crisis abierta por la fallida proclamación de independencia. Bueno, con prácticamente el 100% de los votos escrutados Juntos por Cataluña del presidente destituido Carles Puigdemont, huido a Bélgica, obtuvo 34 escaños, logrando posicionarse como el partido independentista con más lugares en el Parlamento regional. Como ocurrió en 2015, los independentistas se beneficiaron de un sistema electoral que recompensa el voto en zonas rurales y logran la mayoría absoluta sin conseguir el 50% de votos de los más de 5 millones de catalanes llamados a las urnas, en una jornada en la que la participación rozó el 80%, un gran récord. Alrededor de 47.5% de los catalanes votaron por ellos.
Bueno, nos vamos ahora hasta Australia, ¿no? Para hablar acerca de este incidente en el cual casi 20 personas en realidad habían sido atropelladas. Y hablamos de un automóvil que embistió deliberadamente a peatones en Melbourne, la segunda ciudad más grande de este país, Australia, hiriendo a casi una veintena de personas, en un caso en el que la policía descartó de momento vínculos terroristas. El conductor del vehículo atropelló a un cierto número de peatones en un punto muy concurrido del centro de esta ciudad del sudeste de Australia. En base a lo que hemos visto, creemos que es un acto deliberado. Se desconoce las motivaciones, dijo a la prensa el comandante de la policía, Russell Barrett. Y es que la policía del estado de Victoria detuvo al conductor, un australiano de 32 años y de origen afgano, conocido por los servicios policiales por delitos de tránsito y agresiones menores, así como por tener problemas mentales y consumir estupefacientes. El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, se refirió al atropello como un acto maléfico, cobarde y deliberado. El balance de este es de 19 heridos, 4 de ellos en estado grave, indicó. El canal de televisión Sky News de Australia afirmó que un niño de corta edad con una herida en la cabeza había sido hospitalizado en estado grave. El canal de televisión Sky News Australia afirmó que un niño de corta edad con una herida en la cabeza había sido hospitalizado en estado grave. Efectivamente, la policía pidió a través de Twitter a los testigos que suban a un sitio en internet las imágenes que puedan disponer para ayudarlos con la investigación. Un segundo hombre fue ya detenido, de quien aún no se tienen mayores datos. Es momento de continuar con estas noticias y es momento de hablar también del clima. Le damos entonces la bienvenida a Mónica Obando, quien ya está acá con nosotros. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo va a estar el clima para hoy? Sí, gracias, Sara. Precisamente vemos y pensamos en el clima y estamos pensando en frío en día de diciembre, un día 25 de diciembre. Usualmente decimos, bueno, va a ser frío. Entonces, hoy precisamente les queremos informar que sí, efectivamente vamos a tener frío para este 25 de diciembre. Esto causado por un frente frío que está en México, que aún no se sabe exactamente qué tanto va a afectar en nuestro país, pero sí se espera una masa de viento frío del norte que va a estar afectando entre el 24 y 25. Para ver las temperaturas de hoy, sabemos que estamos en 14 grados centígrados con una máxima de 24 grados centígrados con una posibilidad de lluvia del 11%. Amanece a las 6:20 y anochece a las 5:38 p.m. Recordemos que estamos ya en el solsticio de invierno y por eso está anocheciendo más temprano. Vamos a ver la siguiente información porque efectivamente tenemos la fase lunar en donde estamos indicando que la luna creciente está con una iluminación de 7.48%. Veamos a continuación la gráfica de la fase lunar, por favor. Además recordemos también que podemos verla si está despejado el cielo. La fase lunar, como les indicaba, está en 7.48% de iluminación. Todavía no tenemos una luna llena por bastante tiempo. Veamos a continuación también la recomendación del día, porque saben que para estos días usualmente los animalitos tienden a buscar calorcito y por eso queremos hacerles recomendación particular a los automovilistas, ya que a ellos tienden a meterse debajo de los carros y es por eso que podría causar algún incidente. También queremos darle recomendación a los motoristas y todas aquellas personas que van a estar circulando para la noche del 24 y 25, que se abriguen bien porque sabemos que las temperaturas estarán descendiendo para estos días, particularmente el 25 a el inicio del 26 estará posiblemente los efectos de esta masa de viento norte que estará afectando nuestro país. Hasta aquí la información climática, regresamos más con Sara y con Julio. Tenemos que continuar hablando entonces de lo que sucede en el ámbito nacional e internacional. Específicamente hablando de este día, hoy se espera el día con mayor congestionamiento vehicular y aglomeraciones en centros comerciales. Esto pues debido a la masiva adquisición de artículos previo a la cena de Navidad. Según autoridades de tránsito, las largas filas de automóviles en las vías y en las cajas de cobro de los comerciales son el resultado del dinero circulante por el pago del aguinaldo que recibió el sector laboral. Las 56 horas previas a la Navidad, desde hoy a las 16 horas,
serán las más difíciles para efectuar compras y transitar en los centros urbanos. La ciudad de Guatemala será la más concurrida durante el fin de semana del intendente de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, Amílcar Montejo, pues así lo comentaba. Se estima que habrán transitando solo el sábado unos 850,000 vehículos. El incremento con 1.125.000 vehículos transitando en la capital porque las personas tienen el último día laboral y aprovechan para hacer las compras o se van de viaje. Los sábados normalmente circulan 400,000 vehículos y mañana será el doble porque se saturan 37 comerciales y otros 40 puntos de comercio en la ciudad. El gerente de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, Pablo Morales, señaló que la calzada Roosevelt y San Juan serán las más congestionadas hoy y mañana. El otro sector que se verá afectado será también Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco. La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, Dalia Santos, indicó que transitarán 90,000 automovilistas el sábado en ese municipio y la ruta más congestionada será la ruta al Pacífico. Importante información entonces para que usted pueda tomar en cuenta si aún todavía necesita pues hacer estas compras antes de la cena de Navidad. Continuamos revisando algunas noticias que justamente surgían en las últimas horas y esto pasaba ayer por la noche en la Universidad de San Carlos. Un altercado entre los encapuchados y los estudiantes. Todo parecía ser una noche normal, sin embargo, pues en el edificio S2, tras una noche de posada y lecturas, se registraba un altercado entre estos dos grupos. En realidad no fueron bien recibidos por el resto de estudiantes quienes los insultaron, de hecho. Pedían los estudiantes a los encapuchados que se retiraran, pero estos se negaban. Después de 20 minutos de gritarles y empujarlos, estos accedieron a retirarse del lugar. Justamente sucedía ayer por la noche en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien, y es momento de presentarles la historia del día, momento de dirigirnos a las calles y saber qué tema importante tenemos para todos ustedes este viernes. Le damos la bienvenida a Alberto Cardona, que ya se encuentra en las calles. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo te encuentras? ¿Listo para podernos informar sobre el tema del día? Escuchamos, Alberto. Sara, Julio, muy buenos días a todos los compañeros en el estudio central. Pues importante información comienza a registrarse ya por parte de las fuerzas de seguridad, las alertas rojas, la alarma de un posible hecho de corrupción dentro del sistema penitenciario, dentro de los órganos de justicia, comienza a revelarse ya. En las últimas horas ha destacado información importante sobre una posible fuga o corrupción que se registró dentro del sistema penitenciario, donde un narcotraficante que cumplía 28 años de prisión en Guatemala, narcotraficante de origen mexicano, según la propia información que brindaron las autoridades de FESI, ayer destaca que este narcotraficante, pese a la condena de 28 años de prisión que tenía que cumplir, este año, específicamente en el mes de octubre, aparentemente se le brinda una orden por parte de un juez competente que ya está siendo investigado para que pudiera salir en libertad. Ya comienza a registrarse la información de una posible corrupción y fuga que se diera de parte de este recluso. Acá les presentamos parte de la historia del día, la investigación y el hilo conductor que comienza a dar ya la FESI y también las autoridades del Ministerio Público. Ramón Antonio Yáñez, narcotraficante condenado a 28 años de cárcel, habría burlado el sistema. Algo que debe ser investigado, explica el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. El 16 de octubre del año 2016 fue condenado a 28 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero u otros activos, el ciudadano mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa. Estamos realizando una serie de averiguaciones tomando en consideración de que él tenía mucha pena que cumplir, en todo caso ni siquiera estaba firme, porque había planteado un recurso de apelación especial.
nos topamos con la sorpresa de que el 20 de octubre del presente año, por una supuesta orden en un juzgado de ejecución, él salió en libertad. Entonces estamos averiguando qué situación fue la que originó la libertad de esta persona. El narcotraficante tiene vínculos con el alcalde Jorge Rizzo. Al consultar a Sandoval sobre de qué forma se dieron cuenta, esto contestó. Bueno, tengo entendido de que le había sido citado a alguna audiencia por un tema de extinción de dominio y ahí recibieron la información del sistema penitenciario que desde el 20 de octubre tenía orden de libertad. Por su parte, el director del sistema penitenciario, Jubel de León, indicó que dentro del expediente cuenta con documentación en la que existió un segundo juicio, en el que se le absolvió por tránsito internacional y que se condenó solo por encubrimiento propio y facilitación de medios, en la que habría obtenido penas conmutables, por lo que tenía que pagar 5 y 10 quetzales diarios para salir de prisión. Esto por 5 años, los que fueron pagados. Yáñez escapó 4 días después de su condena, pero el Ministerio Público investigará si dichos documentos fueron falsificados. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, no sería la primera vez que este tipo de situaciones suceden y bueno, podríamos llamarlo, ¿consideras una falla del sistema penitenciario, Alberto? Bueno, Julio, muy bien lo indicas, no es la primera vez que el sistema penitenciario pues ocurren este tipo de situaciones. Hay que recordar que en el año 2016 pues se da la información y también la investigación por parte de las autoridades de seguridad del Ministerio Público que determinaron que en el centro carcelario, mejor conocido como Boquerón, donde guardan prisión integrantes de pandillas, pues se daba la información que habían escapado 4 peligrosos líderes de estas estructuras criminales. A la fecha no se ha capturado a ningún integrante de la Mara Salvatrucha. Hay que recordar que durante el año 2016 pues también se da la alerta roja, la alerta informativa, específicamente en el mes de mayo, cuando también en la cárcel de máxima seguridad, mejor conocida como Fray Janes 1, donde guardan prisión integrantes del barrio 18, se da la información clara y exacta que habían escapado también 4 peligrosos pandilleros de este grupo delictivo. Hay que recordar que dentro de estos 4 pandilleros, 2 ya han sido capturados. Uno de ellos, el denominado Andy, un peligroso pandillero que para muchos de ustedes pues recordarán que fue capturado en la zona 6. En su casa de habitación tenía cámaras de videovigilancia, también tenía todo tipo de material informativo, es decir, computadoras y teléfonos celulares donde él se comunicaba con los líderes de estas estructuras. Durante el año 2015 también se dan fugas importantes dentro del sistema penitenciario, se dan 2, también uno de un narcotraficante y también de un peligroso pandillero. Hay que recordar que este año pues se da la persecución y la captura de líderes de estructuras criminales que se están vinculados a temas del narcotráfico, como el que ustedes recordarán, mejor conocido como La Patrona, esta mujer que fue capturada luego de una fuga que se diera tipo película, como afirmaron las propias autoridades de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario. La Patrona se fuga desde un centro carcelario donde guardaba prisión y era investigada por parte del tema de narcotráfico. Ya son varios los casos que se dan de estas fugas de líderes de estructuras criminales como pandilleros y también grupos criminales. Ahora queda, según la información que nos están brindando las propias autoridades del Ministerio Público y de la FESI, investigar si estos documentos de este narcotraficante, mejor conocido como Yanes Ochoa, de apellido Yanes Ochoa, pues fueron falsificadas y quiénes son los responsables. Acá viene la pregunta clave: ¿quién fue el juez que ordenó esta supuesta liberación de este narcotraficante, pese a que cumplía 28 años de cárcel por el tema de traficar cocaína hacia los Estados Unidos? Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a esta noticia. También tómenlo muy en cuenta en el sector del centro histórico. Este día, según lo que nos están informando hace pocos momentos, las autoridades municipales estarán iniciando pues algunos operativos en contra de personas que se están dedicando
a vender juegos pirotécnicos sin la debida autorización y los planes que remarcan las autoridades de los bomberos municipales. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona y con esta información, Sara, Julio, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchísimas gracias, Alberto. Seguramente pues importante investigación la que se debe de realizar dentro del organismo judicial. Nosotros vamos a continuar ampliándoles pues información sobre esta noticia. Es importante también conocer las portadas de Prensa Libre para este día. Prensa Libre presenta. No grato. Estados Unidos sanciona al diputado oficialista Julio Juárez, señalado por el asesinato de 2 periodistas perpetrado en el 2015. Además, una constancia de no ser agresor sexual se requerirá para las labores con niños. En primer plano, continuamos con el tema de pacto de corruptos. Esto tiene que ver con la lista negra en la que se encuentra el diputado de la FCN Nación. Y hablamos del congresista Julio Juárez, señalado por la muerte de 2 periodistas, que recibe sanciones económicas y migratorias de los departamentos de Tesoro y de Estado. Es lo que menciona esta nota. Y continuando con este tema de contratista del Estado al Congreso, la carrera política de Julio Juárez comparte protagonismo con procesos de cobro por evasión de impuestos y sobrevaloración de obras ediles. Bueno, y continuamos con una infografía. Justamente el título habla de la sospecha del móvil del crimen, que justamente habla de haber sido político. Y hablamos del primer debate del que fue condenado Sergio Cardona y 2 personas fueron absueltas. Hay un nuevo caso penal abierto. Menciona los detalles del ataque y los vínculos mortales, entre los cuales estarían involucrados los responsables de este crimen. Importante es conocer también el acontecer internacional a esta hora de la mañana. Es por eso que ya está lista Mónica Obando para presentarles las portadas internacionales más importantes de este día. Adelante, Mónica. Por supuesto, Sara y Julio ha estado destacando en los últimos días la situación que se ha vivido en Cataluña y estas elecciones que se realizaron, y por eso ponemos en pantalla la primera portada, y esta se refiere a la del Mundo, en la que estamos viendo la portada precisamente de las elecciones, donde destaca la líder de Ciudadanos con el 25% de los votos y 37 escaños, convierte a su partido en el primero no nacionalista que gana unas automáticas catalanas. Además, el expresidente supera a Junqueras y, pese al descalabro de la COP, logra que los independentistas tengan la mayoría en el Parlamento, aunque no en votos. El PP obtiene un resultado catastrófico y baja hasta los 3 diputados, mientras que el PSC y de Indecta crecen muy por debajo de las expectativas. El titular central, Puigdemont, sostiene un separatismo pese al triunfo histórico de Arrimadas. Estos fueron los resultados que se dieron y que se está publicando, por supuesto, en El Mundo. Ahora vamos a ver la siguiente portada, y esta es la de Latinoamérica, porque estamos observando El Expreso. Ya sabíamos que hasta altas horas de la noche se estaban dando los resultados de lo que resolvía el Congreso de la República, y exactamente dice el titular: se salvó. El gran ganador es el país, dicen oficialistas, después de que no se alcanzaran los 87 votos requeridos para destituir a Kuczynski por supuesta incapacidad moral. Keiji Fujimori y otros 9 congresistas de la fuerza inclinador de la balanza con su abstencionismo. Estos son los resultados que se tuvieron después de la votación de la situación que esperaba al presidente peruano de si le iban a retirar o no la inmunidad. Y por último vamos a ver la portada de El Heraldo. Esta es la de Centroamérica y está destacando que la Unión Europea pide al país diálogo inclusivo. También observamos la Federación Federica Montegeri, vocera de alta representante de la UE, dijo conocer los resultados en su país significativo en un proceso complejo e incierto, y espera que haya un diálogo inclusivo entre las fuerzas políticas, económicas y sociales para la crisis. También estamos observando en esta portada que capturan a 2 misquitos con una narcoavioneta y raptan y luego matan a padre e hijastro en Comayagüela. Estas son las informaciones que se dan a nivel internacional, y más tarde vamos a regresar con más noticias dentro del mundo y lo que está aconteciendo. Y tenemos que
continuar hablando de lo que sucede a nivel nacional y tenemos también buenas noticias, ya que empresarios aplauden operativos de contrabando. La Cámara de la Industria de Guatemala reconoce el trabajo de las autoridades en los operativos anticontrabando y ve con satisfacción las capturas recientes. Una batalla que aseguró que como empresarios continuarán realizando. Esto lo comentó Javier Cepeda de la Cámara de la Industria de Guatemala. Con mucha satisfacción esta captura que se hizo el día de ayer. Creemos que es un golpe muy fuerte que se da a una célula de contrabando y reconocemos el trabajo de las autoridades, del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, y como Cámara de Industria, junto con todas las gremiales que tenemos, vamos a seguir contrarrestando el contrabando y pues trabajando con las autoridades para poder ir desarticulando ese tipo de actividades que le hacen mucho mal a la economía, pero también más allá de la economía la pone en riesgo de salud y de seguridad a los guatemaltecos. Ahora tenemos que hablar acerca del deporte internacional y luego de las declaraciones, bueno, bastante fuertes que daba Neymar precisamente ayer en las publicaciones, donde mencionaba que quería hacer historia. ¿Saben cómo? Eliminando al Real Madrid. Y hablamos del astro del Paris Saint-Germain, Neymar, que consideró que su equipo puede hacer historia eliminando al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Esto según lo afirmó el atacante brasileño en rueda de prensa desde la concentración de su equipo en Doha. Sabemos que es un partido complicado ante un equipo que lleva años jugando juntos y siempre aspiran a ganar. Pero podemos ganarles, podemos hacer historia y estamos aquí para eso, para jugar al fútbol. Y vamos a buscar todo para ganar. Fue lo que afirmaba el exjugador del FC Barcelona, convertido en el fichaje más caro de la historia. Preguntando por la prensa catarí sobre sus opciones de conquistar el Balón de Oro, Neymar estimó esa posibilidad como difícil. Los periodistas locales le consultaron sobre el Mundial del 2022, que será organizado en Qatar, a lo que Neymar, que tendrá ya 30 años para esa cita, respondió que será un gran mundial. A pesar de las polémicas, el brasileño finalizó su rueda de prensa afirmando que Brasil es uno de los favoritos y que peleará por el Mundial de Rusia 2018. Neymar aseguró que está mejor preparado para el 2018 que para el 2014 y sin duda estas declaraciones hacen mucho más interesante esta liga. Es momento de dirigirnos nuevamente a las calles para conocer cuál es el comportamiento del tráfico a esta hora de la mañana que le comentábamos, pues en un inicio, hoy se espera que sea el día con mayor congestionamiento vehicular. Tenemos en pantalla entonces el kilómetro 9 en carretera a El Salvador, en donde todavía tenemos bastante fluidez del tráfico, tenemos la presencia de una niebla que no está tan densa, pero de igual forma es importante mantener las precauciones debidas, así que si usted transita por esta área, mantener siempre sus luces encendidas. Efectivamente, Sara, mantener las luces encendidas, además de tener precaución con las altas velocidades, que aún suelen registrarse algunos incidentes a esta hora de la mañana. Vemos la calzada Roosevelt precisamente como una de estas vías principales que circula con fluidez en la ruta desde el sector de la Interamericana hacia el Boulevard Liberación o del otro lado de Boulevard Liberación hacia el área de Misco. Tenemos en pantalla la calle Martí, en donde de igual forma todavía tenemos bastante fluidez vehicular cuando son las 6:23 de la mañana. Si usted se dispone pues a transitar por esta ruta, todavía es una muy buena hora para que lo pueda hacer con tranquilidad. Continuamos entonces con esta referencia en vivo desde la calzada Roosevelt, donde pues bueno, a la altura de la 23 Avenida tenemos imágenes y por cierto ya amanece a esta hora. 6:23. De igual forma ya tenemos los primeros rayos de sol sobre el bulevar que transita o que se dirige más bien hacia Paseo Cayala. Tenemos aún fluidez bastante pues liberados ambos carriles de esta área de la ciudad. Interesante será mantener el registro de cómo estas imágenes van a ir cambiando a lo largo de los siguientes minutos. Recuérdense que estamos hasta las 8 de la mañana y hasta ese momento continuaremos informándoles acerca de la situación en las calles. Por supuesto, es momento de un corte comercial, pero por favor continúe en nuestra sintonía porque aún tenemos más información para todos ustedes en Viva la Noticia.
Y al volver, el diputado Julio Juárez de FCN Nación fue incluido por el Departamento de Estado en la famosa lista de la ley Magnitsky. Recuérdese que ese es el tema del día con el cual usted puede interactuar a través de las redes sociales. Además, el Ministerio de Trabajo trasladó los estudios para que el presidente decida sobre el salario mínimo, pero ¿qué sucede? Lo aplazó.